Recordemos que un episodio de tos, y esto vale no solamente para tuberculosis, para todas las enfermedades transmisibles por vía aérea, incluyendo COVID, cuando alguien tose es como cuando tú agarras un aspersor y haces así, lanzas el poco de bacterias, virus, en este caso la micobacteria, el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, todo el que esté alrededor probablemente, va a agarrar su cantidad de Mycobacterium tuberculosis y no sabemos si esa persona va a hacer síntomas y se va a diagnosticar a tiempo o van a pasar 6 meses, 1 año en que no se hace el diagnóstico y esa persona sigue esparciendo el virus. ¿Qué tan grave es la tuberculosis en los niños y dónde y a qué edad debemos vacunarlos? Bueno, fíjate, existe en Venezuela, no en todos los países existe este sistema de vacunación. Los países pobres, lamentablemente, son los que tenemos la BCG como parte de nuestro programa de vacunación al nacer. Muy importante que se coloque en Venezuela porque la tuberculosis en los niños menores de 5 años es casi mortal si no está vacunado. Porque ¿en qué te previene la BCG? En que te dé meningitis tuberculosa, la tuberculosis miliar, la tuberculosis generalizada, que es la que sí mata a los niños. Cuando el niño está vacunado, y vale decir bien vacunado porque esa es una vacuna que se coloca intradérmica y tiene que estar el personal capacitado para la colocación, porque si usted no le coloca intradérmica, la gente le dice no prendió la vacuna, pero es que no hace efecto desde el punto de vista inmunológico. Entonces, al nacer en Venezuela, la ley es que se coloque el niño la vacunación. Si el niño no está vacunado, ya ha pasado porque hubo un tiempo que no hubo vacuna de BCG, tiene altas probabilidades de morir por tuberculosis rápidamente. En este estudio que indicaba que tenemos un alto índice de casos de tuberculosis, pues de los últimos 40 años también, señalaba que la población vulnerable son los privados de libertad y los pueblos indígenas. Sí, los privados de libertad por el hacinamiento, definitivamente el hacinamiento, la desnutrición, la pobreza, la no limpieza, estar sucio, eso es un factor de riesgo para contagio. Entonces, por supuesto que los privados de libertad son alto riesgo para tuberculosis y deberían de estarse siempre haciendo cateos para conseguir casos y ponerles tratamiento. Y los otros son la población indígena por no hacer diagnóstico y ellos como viven en tribus y realmente es difícil el acceso allá, pues tú puedes hacer el diagnóstico, pero una vez que vuelven a su comunidad es difícil que se tomen el tratamiento durante el tiempo que es necesario. Gracias, doctora, por hablar con nosotros sobre tuberculosis. Quiero aprovechar su visita al programa para conversar también sobre el COVID. Pues muchos aseguran que el fin de la pandemia está cerca. ¿Esto es así? Mira, hay una cosa que yo critico hoy y ciertamente para todas las enfermedades, la ciencia y la política deberían de ir de la mano y no está siendo así en el mundo. Tú no puedes hacer por decreto decidir que por decreto se acabó la pandemia. Fíjate que yo creo que ese decreto en el mundo en el que no hay pandemia está haciendo que aumenten los casos otra vez. ¿Por qué? Porque la gente se está arreglando, ya la pandemia se acabó, ¿para que yo voy a usar tapabocas? Ya la pandemia se acabó. Fíjate, ¿por qué están saliendo vacunas de COVID? Contra COVID nuevamente, porque no es que se va a acabar el COVID, quizás se van a acabar los casos tan grandes, pero va a seguir siendo endémico, entonces hay que seguirse cuidando en los conglomerados, hay que ponerse su tapaboca, las personas que tosan, que estornudan, tienen que hacer su toilette, porque ya yo estoy viendo hasta la gente estornudando como, ya estoy libre de estornudar. Entonces se tienen que seguir cuidándose. Seguimos viendo casos de COVID y todavía sigo viendo personas sin vacunarse, que son las que se complican. Entonces, ¿actualmente hay un aumento de casos? Eso yo lo digo basado en mi experiencia. En su experiencia, según las Yo consultas. Lo que veo realmente, sí. Y yo lo veo hoy en Caracas y en el interior del país. Entonces hay que cuidarse. Obviamente esa es mi experiencia y obviamente yo soy infectólogo y por supuesto que tengo un sesgo bastante alto porque por supuesto a mí me va a buscar la persona que tiene los síntomas de COVID. Pero siento que duramos más o menos 1 mes y medio, 2 meses con bajísimos casos. Hace como 1 semana yo siento que están aumentando los casos. Este aumento de casos coincide con el regreso a clases, entonces quisiera ser enfática con esto. ¿Debemos seguir respetando las medidas de bioseguridad? Sí, en los conglomerados hay que seguirlas respetando. Si usted va a estar en el aire libre, porque también veo gente haciendo ejercicio, por ejemplo, en el Parque del Este con tapaboca, no, eso no es necesario. Quítese ese tapaboca porque ni siquiera va a tener el oxígeno bien. Pero si está en un conglomerado, debe colocarse su tapaboca. También hablando del regreso a clases y aprovechando que otra de sus especialidades es la pediatría,
el regreso a clases viene acompañado siempre, más allá del tema de pandemia, de mocos, tos, fiebre. ¿Esto es normal? Es normal, no se debe indicar antibióticos a todos los niños que tienen moco, por favor. El moco, su transición normal es de ser claro a ser verde, y eso no significa que está infectado y no significa que le tiene que dar antibióticos. La pandemia que nos viene es resistencia bacteriana. Cada vez, y Venezuela está dentro de uno de los países principales de Latinoamérica en donde hay bacterias hiperresistentes. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha laxitud con la utilización del antibiótico. Aquí un niño tiene moco verde y de una vez vaya para el pediatra, sí. Y el pediatra a veces incluso por intrusión de los padres, y no le va a mandar antibiótico, no le tiene que mandar antibióticos. Si eso no es bacteriano, no tiene, porque eso es viral probablemente, y la unión de varios niños, por supuesto que va a esparcir brotes de adenovirus, de virus sincitial. Bueno, hay que tener. Y siempre ocurre los primeros meses. Y los primeros meses así, hasta que te inmuniza. Eso es como cuando uno está viendo pacientes. Yo cuando hice mi posgrado de pediatría, el primer año tuve neumonía, amigdalitis y todo. Bueno, hasta que ya me hice resistente a eso, porque obvio, de tanto tener contacto con los virus y con las bacterias, te hace resistente. Doctora, llega una pregunta a través de nuestras redes sociales y quiero compartirla con usted. Gaby Fitness 07, buenos días. ¿Qué secuelas puede dejar la tuberculosis luego de haberla superado? Bueno, puede no dejar ninguna secuela, pero también puede dejarte secuelas respiratorias de una persona que puede ser dependiente inclusive de oxígeno, tener que nebulizarse, tener que utilizar inhaladores. Bueno, las personas que le da tuberculosis renal incluso ya están en diálisis muchas, porque pues, les tienen que quitar los riñones. Y si es meningitis, pues bueno, ahí sí ya las secuelas son graves, incluso motoras. ¿Y la tuberculosis también puede ser mortal? Bueno, por supuesto. Lo dijiste en el intro, 4.000 muertes diarias hay en el mundo por tuberculosis. Eso es la primera causa de mortalidad de enfermedades infecciosas en el mundo a hoy todavía. Doctora, viruela del mono también, aprovechando su visita, ¿debemos preocuparnos? Mira, más bien debemos ocuparnos. La monkeypox es una enfermedad en donde no se está pensando todavía bien en Venezuela. Yo he visto algunos casos por allí que pues no se les hacen diagnóstico porque son en el interior del país. Todas las lesiones llagosas hoy en Venezuela deben ser motivo de hacer el diagnóstico diferencial con monkeypox. El personal de salud es altamente probable que se pueda infectar, entonces debe utilizar su tapabocas, debe utilizar su máscara facial y debe utilizar guantes para examinar cualquier lesión de piel que sea llagosa. Debemos ocuparnos, no tenemos vacuna, entonces debemos de hacer el diagnóstico para hacer el cerco epidemiológico, al menos 20 días de aislamiento, que no se toquen las lesiones. Eso es lo importante. Realmente no es una enfermedad altamente mortal hasta ahora, esperemos que no lo sea, y hoy no tenemos vacunas realmente. No tenemos vacuna de viruela del mono, pero sí de tuberculosis y de COVID. Ya para finalizar, un adulto, ¿dónde se puede vacunar contra la tuberculosis y el COVID? Repetir que siguen las jornadas de vacunación en muchas farmacias. Por supuesto, claro que sí, vacuna contra COVID hoy hay en Venezuela y no se justifica que las personas no estén vacunadas. Los adultos no tienen indicación de vacunación contra tuberculosis, con BCG. Hay algunas excepciones, pero eso sí es con su médico tratante. Gracias, doctora. Por favor, redes sociales y puntos de contacto. @yorpediatra por Instagram y @VickyZabaleta por Twitter. Conversamos con la doctora María Vicky Zabaleta, pediatra e infectóloga. Hablamos sobre tuberculosis, COVID y viruela del mono. Gracias por su compañía.